El servicio esta mañana. Damos una cordial bienvenida a todos los presentes. Voy a leerle la palabra de Dios en el Salmo 133 y así dice, versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El salmista considera que estar en el templo, en su santuario, es una gran bendición, es un deleite. Y por eso dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en compañerismo con Dios. Entonces la iglesia es una bendición por eso. La iglesia es una bendición para aquellos hermanos que desean siempre participar de esa bendición del salmista. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oremos. Padre, damos las gracias una vez más por esta mañana. Desde ya pedimos tu auxilio y también la sabiduría para que todo lo que hagamos aquí en el templo sea con el único propósito de darte a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, Señor, que tú te mereces. Que Cristo siempre sea el centro del culto. En lo que hagamos, sea los coritos, los coros, los signos, la ofrenda y el mensaje, todo vaya siempre con un solo propósito, que es ensalzar a Cristo Jesús. Damos las gracias por la iglesia, los presentes, aquellos que no se encuentran con nosotros. También para ellos extendemos esta oración, para que también podamos juntos pensar en estar en armonía dentro del templo. Gracias te damos una vez más por tu inmenso amor para con nosotros. Haz que este tiempo sea un tiempo de bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces con ustedes, hermano Roy, para los coros. Eres tú la roca inconmovible que sostiene mi corazón. Echas fuera todas mis ansiedades, me libera del temor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará. Porque para siempre tu misericordia mi vida alumbrará. Haces que la oración en tu presencia se convierta en lluvia de bendición, porque escuchas mi voz en la alabanza, porque inclinas tu oído a mi clamor, porque para siempre misericordia a mi lado estará, porque para siempre tu misericordia mi vida alumbrará. Eres tú la roca inconmovible que sostiene mi corazón. Echa fuera todas mis ansiedades, me libera del temor,
porque para siempre tu misericordia a mi lado estará, porque para siempre tu misericordia mi vida alumbrará. Mi vida alumbrará.
Busquemos en nuestras Biblias ahora en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Mateo 4, 18 al 22. Bien, vamos a darle a ustedes la oportunidad de iniciar. Así que a la 1, 2 y 3. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Amén. Vamos a entonar el himno 271. Avívanos, Señor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc 3:2. Ahora pasamos al tiempo de las ofrendas y los diezmos. Oremos. Oh Dios, tan gracias por el santo Señor, pues te sigue que tú la paz, para el santo Señor. Gracias, Señor. Por estas mismas que manda la paz, llegado, Señor.
Padre, siempre nos tenemos nosotros, Señor, despierta con el Santo Señor, para llevar ahora, Señor, al que Panamá, Señor, el rey de Panamá. Arriba nuestra vida con el Santo Señor, que podemos buscar más y más y más nosotros, Señor, cada mañana para el Santo Señor, que vamos a nuestros hermanos, al cual traga alegremente, Señor, los bienes de la ofrenda, Señor, para tu uso aquí en este local, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor, hasta el Señor, la cual va a traer la palabra, Señor, en esta mañana para el Santo Señor, lo digo para el Santo Señor, de Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno 296. Señor, tú me llamas. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces
continuación vamos entonces a tener el mensaje de predicación de la palabra de Dios por nuestro hermano Luis Minero. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Como siempre es un privilegio presentarles la exposición de la palabra de Dios, y para ello primeramente vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, tú eres un Dios bueno, y para siempre es tu misericordia. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, quien está a tu diestra, en tu gloria, oh Dios, pedimos, Señor, que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la estás enviando, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, según tu voluntad, sea confrontado, sea reconfortado, y sea, Señor Dios, regenerado y transformado por ella, por el poder de tu Espíritu Santo. Que no sean nuestras palabras, que no sean nuestras convicciones, que seas tú hablándonos a través de estas palabras. Guárdanos, oh Señor Dios, de todo el mal, de los ataques y las maquinaciones del enemigo. Líbranos, Señor Dios, de cualquier pensamiento incorrecto, y que toda nuestra mente, todo el poder de nuestra mente y todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón, Señor, puedan amarte, oh Dios. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22, y hemos estado hablando acerca del reino de Dios. Esta ha sido una serie que se ha titulado Introducción al Evangelio del Reino, pero no sé si nosotros hemos podido ver qué es el reino de Dios. Y en Daniel 7:22 se nos da una definición muy concreta acerca de qué es el reino de Dios. Y pues, además de que es la palabra de Dios, creo que es la más correcta y completa, por ende, ¿no? Y en Daniel 7:22 nos dice así la palabra. Dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que cuando la Biblia habla del reino de Dios, estamos hablando del dominio de Dios y de todos sus santos. Por eso el reino de Dios no debe ser entendido simplemente como una figura terrenal. No debe ser entendido como un gobierno de índole material. Es el reino de Dios y de todos sus santos. Y este había sido un misterio durante todo el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de misterio es porque se manifestaba a través de sombras y de símbolos. Pero ahora en el Nuevo Testamento el Señor nos revela plenamente cuál es el significado de este reino. Primeramente por Juan el Bautista y seguidamente por nuestro Señor Jesucristo, la revelación completa del reino de Dios estaba llegando a este mundo. Así que Mateo nos introduce al cumplimiento de esta gran promesa. El gran Rey de los cielos ahora sabemos que es Jesucristo, y por ende el dominio del Dios Altísimo a través de su Hijo amado y de todos sus santos había comenzado a manifestarse. Mateo entonces nos describe que el Señor ya dio su discurso inaugural, que es: arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese discurso inaugural tenía como audiencia la multitud de los galileos, un pueblo que no tenía esperanza y que era rechazado por todos, era rechazado por los propios judíos y era rechazado también por los gentiles. Y ese fue el pueblo que recibió la promesa, ese fue el pueblo que recibió al rey en su inauguración. Y aquí nosotros estamos observando que todo esto es cumplimiento del Antiguo Testamento. Y podemos ver el carácter inclusivo y el carácter exclusivo del reino de Dios. Inclusivo porque gente que antes era rechazada por estar lejos de las promesas de Dios, ahora estaba siendo recibida dentro de las promesas del pacto. Y es exclusivo al mismo tiempo porque no todo el mundo formaría parte de ese reino, sino aquellos que se arrepintieran y creyeran en el Evangelio. Así que por eso hablamos de un carácter inclusivo y exclusivo del reino de Dios. Así que el rey ya estaba presente, el reino ya estaba siendo inaugurado. Ahora el siguiente paso era llamar a los ciudadanos del reino. Y mediante el llamado que el Señor les hace a estos 4 hombres, pescadores todos de profesión, se nos ilustra entonces el llamamiento eficaz de Dios para todos los ciudadanos del reino, que es el título de esta predicación. Y por ende, el propósito es demostrar cómo Dios llama a los hombres para que formen parte de su reino. Entonces, en primera instancia, veremos por qué Jesucristo llamó específicamente a estos hombres. En segunda instancia, veremos cómo los llamó. Además, cuál fue la respuesta de estos hombres al llamado del Señor y por qué respondieron así. Y finalmente, buscaremos aplicar todo esto a nuestras vidas hoy. Así que comencemos. Vamos a ver, en Mateo 4:18 tenemos esto. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y aquí cabe preguntarse, de las miles de personas que transitaban todo el tiempo por esta región de Galilea, que vimos que era una autopista prácticamente, que conectaba la parte de tierra firme con la costa, por eso se le llamaba Camino del Mar en la profecía de Isaías. ¿Por qué de toda esa multitud el Señor llamó específicamente a Simón, Pedro y Andrés? Luego en Mateo 4:21 nos dice así también: pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. ¿Por qué específicamente? Y aquí es interesante porque ¿cuántas personas había en la barca? Había 3 personas. Era Jacobo, Juan y su padre Zebedeo. Pero el Señor dice que llamó específicamente a Jacobo y a Juan. ¿Por qué específicamente a estos 2 hombres? Bueno, la Biblia nos enseña, el Señor llamó específicamente a estos hombres porque Dios los había elegido. Vamos a ver qué nos dice Juan 17:6. Dejaremos que la palabra de Dios sea la que nos hable. Juan 17:6. Nos dice así la palabra de Dios. Juan 17:6 dice: nuestro Señor Jesucristo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste
y han guardado tu palabra. Aquí está claramente, estos hombres que escucharon este llamado de Cristo eran de Dios, habían sido elegidos por Dios. ¿Y para qué los eligió Dios? Para que fuesen discípulos de Cristo. Claramente lo acabamos de leer aquí en Juan 17:6. Ahora, ¿tenían algo especial estos hombres? La respuesta es no. Ellos no eran religiosos del todo, no eran académicos, no eran teólogos, no eran ni siquiera de Jerusalén, eran galileos. Y ya vimos que a los galileos los menospreciaban por ser galileos. Así que humanamente hablando, no tenían nada por lo cual merecer el llamado de Dios. Y encima, todos pecadores. Todos eran pecadores. De hecho, no sé si lo recordamos, pero en el Evangelio de Lucas, cuando ocurrió la pesca milagrosa, Pedro, ¿qué fue lo que le dijo Pedro al Señor? Apártate de mí porque soy pecador. Así que estos hombres, humanamente hablando, no tenían nada especial. Por lo tanto, la única razón por la que ellos recibieron el llamado de Cristo fue porque fueron elegidos por Dios. Como cantamos hace un momento, Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, tú me llamas. Y en este sentido, sabemos que esta elección se manifestó en una reacción inmediata. ¿Qué fue lo que hicieron cada uno de ellos? Dejaron todo. Lo dejaron todo y siguieron al Señor. No hubo titubeos, no hubo palabras grandilocuentes, no hubo efectos especiales. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y eso fue todo. Ellos decidieron seguir al Señor. Entonces, esto nos demuestra que el llamado de Dios para los elegidos es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Significa que algo tiene la capacidad de lograr el efecto que desea o espera. Así que cuando Dios llama eficaz a alguien, esta persona viene a Cristo en un 100% de éxito. Y en ese sentido es importante que distingamos, hermanos, entre los que son llamados y los que son llamados eficazmente. Mateo 22:14 nos presenta estos dos grupos de personas. Versículo que creo que la mayoría conocemos ya. Mateo 22:14. Dice el Señor Jesús, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así que hay que distinguir entre los que son llamados versus los que son llamados eficazmente. Así que con base en esto, sostenemos que la Biblia afirma que el llamado eficaz de Dios es irresistible. Dicho en otras palabras, la gracia salvadora, la gracia que salva es irresistible. Y vamos a demostrarlo mediante 4 pasajes. 2 pasajes del Antiguo Testamento y 2 pasajes del Nuevo Testamento, dejando lo que es la evidencia más contundente para el final. El último ejemplo. Vamos a ver. En primer lugar, la ley de Moisés nos enseña que cuando Dios llamó a Abraham, ese llamado fue eficaz. Vamos a Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Vamos a ver la historia de Abraham un momentito. Génesis 12, del 1 al 4. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de la ciudad de Harán. Así que cuando Dios llamó a Abraham, ese llamado fue eficaz porque él obedeció al llamado de Dios. Nótese que Abraham tenía que abandonar su ciudad. Es como si abandonáramos nuestro país hoy. Abraham tenía que salir de la comodidad de su vida urbana. Abraham tenía que abandonar a su familia prácticamente, porque ellos se fueron en un gran clan familiar. Y Abraham tuvo que abandonar ese clan familiar. Pero Abraham hizo tal como Dios deseaba, porque Dios lo había llamado eficazmente. Ahora, en segundo lugar, cuando Ciro, rey de Persia, envió el mensaje anunciando que la ciudad de Jerusalén iba a ser reconstruida por decreto de Yahweh Elohim, es decir, por decreto de Jehová Dios, un grupo de hombres, cabezas de familia todos, se unieron a la expedición de Esdras para la reedificación del templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Y vamos a ver qué nos dice Esdras 1:5 al respecto. Esdras 1:5. Versículo muy interesante, por cierto. Esdras 1:5 nos dice así: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Entonces observen que era un grupo específico de personas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Así que el llamado de estos hombres fue eficaz también, porque hicieron tal cual como Dios les había puesto en el corazón. Es decir, despertando sus espíritus, dice el libro de Esdras. Así que en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de que la gracia de Dios es irresistible, de que el llamado de Dios es eficaz. Pero tenemos que decir que en el Nuevo Testamento es donde encontramos las evidencias más claras de que el llamado de Dios es eficaz. Primeramente vamos a ver al apóstol Pedro. Casualmente, ¿no? Casualmente, Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10, vamos a ver cómo él describe el llamado de Dios para los ciudadanos del reino. Primera de Pedro 2, del 9 al 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nótese entonces que los que son llamados a formar parte del reino de Dios tienen un propósito, que es anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que este pueblo, observe lo que dice el versículo:
Fue escogido. Aquí literalmente lo dice. Elegido o escogido son casi sinónimos en español. Son real sacerdocio. Son una nación santa. La palabra santo, además de separado, significa precioso para Dios. Es un pueblo que Dios declaró precioso para sí mismo. Y luego sigue diciendo, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién escoge? ¿Quién declara sacerdocio real? ¿Quién declara santo a alguien? Únicamente Dios. Y por lo tanto, todo el mérito se lo lleva a Dios. Por eso dice la Biblia, la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios solamente. Así que es interesante porque si nosotros nos regresamos a Mateo 4, fue esto precisamente lo que pasó con Pedro y los demás. Pedro, Andrés y Jacobo y Juan no eran reyes. Sin embargo, fueron escogidos por Dios. Ellos no eran sacerdotes, pero junto con otros apóstoles, fueron hechos los cimientos de la iglesia. Ellos eran hombres inmundos para los judíos de Jerusalén, pero Dios los declaró pueblo santo. Y cuando nadie daría ni siquiera un real por ellos, Jesucristo los compraría con su sangre, la cual es más preciosa que el oro o la plata. Finalmente, como última prueba, tenemos a nuestro Señor Jesucristo mismo, ofreciendo la declaración más contundente acerca del llamamiento eficaz de Dios, en donde Él señala claramente que nadie puede venir a Él si primero el Padre Celestial no lo atrae. Juan capítulo 6, versículos del 44 al 45. Juan 6, del 44 al 45, es para mí la evidencia más contundente del llamamiento eficaz de Dios. Dice Juan 6, 44, 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Este es el versículo, o son los versículos más contundentes. Quiere decir de manera positiva que todo el que viene a Cristo es porque el Padre lo trajo hacia Cristo. Y esto es muy importante porque nos demuestra el llamamiento eficaz de Dios. Ahora, nosotros podemos preguntarnos, entonces, ¿quiénes son los que rechazan el llamado de Dios? Ya vimos que hay unos que son llamados y otros que son llamados eficazmente. Entonces, ¿quiénes son estos que rechazan? Bueno, son aquellos, obviamente, que no han sido escogidos por Dios. Además de Mateo 22, 14, tenemos otra declaración contundente de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en Juan capítulo 6. Ahora versículos del 64 al 66. Juan capítulo 6, versículos del 64 al 66. Dice así nuestro Señor: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y miren lo que sucedió. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
¿Por qué ya no andaban con él? Porque no eran de Dios. Porque no habían sido elegidos por Dios para venir a Cristo. Y por eso estos son los que rechazan el evangelio de Cristo. Son los que no obedecen al Señor Jesús. Así que, en resumen, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan fueron llamados por Jesucristo porque fueron elegidos por Dios. Y Dios llama eficazmente a todos aquellos que elige para traerlos a Cristo. ¿Para qué? Para salvarlos perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Para siempre. Los que no son llamados eficazmente por Dios terminan apartándose completa e irremediablemente de Cristo, tarde o temprano. Y esa es la primera lección que nosotros debemos tener acerca del llamado de estos hombres. Ahora, ya entendemos por qué fueron llamados, porque ya Dios los había elegido. Tuyos eran, Padre Santo, pero tú me los diste. Ahora, ¿qué usó el Señor Jesús para llamarlos? Esa es la segunda pregunta. La respuesta la tenemos en Mateo 4:19. El Señor Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El Señor no usó trucos psicológicos, no usó dobles sentidos ni engaños para llamarlos. ¿Y por qué hablamos de trucos psicológicos? No es que la psicología sea mala en sí misma, pero lo que queremos decir es que en algunas iglesias modernas se usa una serie de mañas psicológicas para que la gente acepte a Cristo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando hacen el famoso llamado al altar y ven que nadie levanta la mano, ellos tienen a un grupo de miembros de la iglesia entrenados para levantar la mano y pasar al frente. ¿Para qué? Para que los que se supone quieren aceptar a Cristo, pero no se atreven a pasar al altar, puedan hacerlo sin pena. Pero eso es mera manipulación. Eso no es el llamado de Cristo. En otras circunstancias escuchamos mensajes evangelísticos, pero les ofrecen a las personas un conjunto de medias verdades para tratar de alcanzarlos para Cristo, entre comillas. Dicen: les hablaremos del cielo, pero no les hablaremos del infierno para que no se asusten. Les hablaremos del amor de Dios, pero no les hablaremos de la justicia de Dios. Les hablan de fe, pero no les hablan del arrepentimiento de los pecados. Entonces las personas basan su seguridad en falsas esperanzas de salvación y tienen una imagen distorsionada de Dios y de Cristo. Y el problema entonces es que ellos adoran a un Dios falso. Así que esto es mentirles a las personas. Es una vil mentira cuando le ocultamos el 50% de la verdad. Ese no es el llamado de Cristo. Mateo nos narra, sin embargo, que el Señor llamó a estos hombres con la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Y recordemos que el discurso inaugural del Señor lo tenía todo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí estaba todo. Ellos conocían lo que eso implicaba. Y de hecho, Andrés también ya había escuchado el testimonio de Juan el Bautista. Si nos vamos a Juan capítulo 1, versículos del 40 al 41, encontramos que ya Andrés había escuchado a Juan el Bautista. Juan 1, 40 al 41, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Así que Andrés ya conocía la predicación de Juan el Bautista, y recordemos que esa predicación era para una generación de víboras que necesitaban arrepentirse
porque si no, serían arrojados al fuego eterno. Y Dios mismo se encargaría de arrojarlos al fuego eterno por sus pecados. Entonces la palabra de Dios es el instrumento que Dios Padre utiliza para llamar eficazmente a los ciudadanos del reino. Y cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, primeramente sabemos que esto es lo único que produce en nosotros fe. Porque dice la palabra en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, con todo respeto, no hablamos solo de Juan 3:16. Imagínense que solamente la iglesia hubiera predicado Juan 3:16. No tendríamos toda la Biblia, solo tendríamos Juan 3:16. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de toda la Escritura. Tal como dice 2 de Timoteo 3 del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el instrumento que Dios utiliza para llamar eficazmente es la palabra de Dios, toda la Escritura. Pero no solamente eso, algo que he aprendido recientemente por la gracia de Dios es que tú puedes decir las cosas correctamente, pero no necesariamente se te va a entender correctamente. Y en este sentido, la predicación fiel de la palabra de Dios siempre está apoyada por el auxilio del Espíritu Santo. Vamos a ver 2 de Corintios 3:6. Segunda de Corintios 3:6. Dice así la palabra de Dios: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La palabra sola, la ley sola, mata, porque nos muestra que no podemos jamás alcanzar la santidad de Dios. Por eso requerimos el auxilio del Espíritu Santo para renacer y ser capacitados para poder cumplir con la ley de Dios. Y por esa razón, Dios habla y llama eficazmente por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. No podemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Y ahí está el error de utilizar mañas para tratar de traer a la gente a Cristo. Ahora, analicemos un poquito el contenido del mensaje del Señor. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Notamos que entonces el Señor Jesucristo los estaba llamando a una gran misión: ser pescadores de hombres. Y ya sabemos que estos 4 hombres, o la mayoría de nosotros lo sabe, se convertirían en los apóstoles que llevarían la semilla del reino hasta lo último de la tierra. Así también, queridos hermanos, todos los que son llamados eficazmente por Dios son llamados para cumplir un propósito en el plan redentor de Dios. Y por eso la siguiente frase aplicaría para todos los elegidos de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto no aplica para los que no han sido elegidos por Dios. Esto aplica solo para los que han sido elegidos. Dios tiene un plan maravilloso para su vida, según Efesios 2:10. La pregunta entonces es usted de Cristo?
Es una pregunta que tenemos que hacernos. Si la respuesta es sí, entonces Dios lo ama, lo ha elegido y Dios tiene un plan maravilloso para su vida en Cristo Jesús. Esto nos lleva entonces a la respuesta de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan al llamado de Cristo. Vamos a releer Mateo 4 del 20 al 22. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, Andrés y Pedro. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces se nos describe la respuesta de estos hombres, la cual fue dejarlo todo para seguir a Cristo. Y por eso se desprende de ahí que el llamamiento de ellos fue eficaz, porque eso era lo que quería el Señor. Ellos terminaron siguiendo al Señor hasta lo último, a pesar de sus pecados y sus debilidades. El llamado de Dios está por encima de eso. Y esto es importante, porque pensemos por un momento, hermanos. Nadie deja algo si no encuentra algo mejor. Yo no voy a dejar un trabajo para buscar un trabajo peor. Nadie deja un carro para comprarse un carro peor. Siempre dejamos cosas para encontrar o buscar algo mejor. Así que en este sentido, estos hombres recibieron la fe para entender que en Cristo ellos habían encontrado algo mucho más valioso que sus negocios. Interesante. Concluimos, por lo tanto, que esa reacción no fue una reacción natural. Esa fue una reacción que solo puede explicarse por la obra sobrenatural de Dios en sus vidas, en sus corazones. Los que reciben a Cristo y creen en Dios, lo hacen únicamente como resultado de la obra sobrenatural de Dios en sus vidas. Y esto lo explica claramente uno de los versículos que ya leímos, Juan 6:44. Vamos a examinarlo nuevamente. Juan 6:44. Y hay una palabra muy importante. Juan 6:44. Dice el Señor así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La palabra traer. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La palabra traer en el griego original significa arrastrar. Como cuando uno toma la red y uno la arrastra para agarrar redes. Así que cuando alguien es llamado por Dios, recibe a Cristo porque ese es un impulso que Dios ha puesto en su corazón. Eso es lo que nos quiere decir aquí el Señor. Ese impulso solo lo puede poner Dios. Ese impulso no nace de nosotros, aunque se pone en nuestro interior. Así que, por eso decimos que un milagro había operado en la vida de estos 4 hombres. Sí, ellos habían sido escogidos por Dios, habían sido llamados por Cristo y ahora estaban abandonando todo para seguirlo. Y de esta forma entendemos que el llamamiento había sido eficaz. La gracia salvadora de Dios, irresistible. Y por eso ellos se estaban convirtiendo en los primeros ciudadanos del reino. Por esta razón el apóstol Pablo decía:
nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es como cuando yo salto. Si usted y yo saltamos, ¿qué va a pasar? Volvemos a caer en tierra. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad nos atrae al centro de la tierra. Entonces, así mismo sucede aquí. El Señor Jesús nos atrae a sí mismo. Y esta puede ser una garantía de nuestra salvación perpetua. Que aunque saltemos un poco, el Señor Jesús, de una u otra forma milagrosa, nos traerá de regreso a Él. Asimismo, el Dios Padre nos arrastra, es decir, nos lleva, nos empuja, nos impulsa a Cristo. Por eso, tarde o temprano, alguien que ha sido elegido por Dios buscará de Cristo. Ahora, si alguien me preguntara si yo sé quiénes son los elegidos de Dios, la respuesta obvia es absolutamente no. Porque eso es solo potestad de Dios. Por eso mi deber es ser como los apóstoles, sembrar la semilla del reino. Solo Dios sabe cuáles son los buenos corazones. Hay 4 corazones y solo uno dio fruto. Pero una pregunta que a nosotros parece ser que se nos olvida, y lo reconozco, a mí se me olvidó también en mi momento. ¿Cómo una persona normal, un agricultor, puede convertir un camino endurecido por las pisadas, una tierra llena de espinos y una tierra que por debajo tiene una capa de roca en buena tierra? ¿Cómo lo hace? Trabajando la tierra. Este agricultor tiene que cultivar la tierra, tiene que romper la tierra, tiene que hacer todo. Bueno, el único que puede hacer eso es Dios. Yo no puedo cambiar mi corazón. Yo no puedo decir, bueno, como yo soy un corazón de piedra, bueno, ahora me voy a hacer bueno corazón. No, no puedo. La tierra sola no puede hacerlo. La tierra necesita un agricultor, al sembrador en este caso. Y asimismo, solo Dios puede cambiar el corazón de una persona, tal como lo dice Ezequiel 36:26. Y os daré corazón nuevo y un espíritu nuevo para que andéis, y pondré mis leyes y mis estatutos en vuestro corazón para que andéis y los pongáis por obra. Solamente Dios puede hacer eso. Y eso era lo que había acontecido con estos hombres. Así que, para concluir, estamos aprendiendo en Mateo 4, del 18 al 22, que Dios llama eficazmente a los que Él ha elegido para formar parte de su reino. Y en ese sentido, hemos visto que la Biblia enseña que su gracia es irresistible. Segundo, Dios llama eficazmente por medio de la predicación de su palabra y de la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no utiliza efectos especiales. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios. Por eso el profeta Isaías dice que como la lluvia desciende de los cielos a la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come, así es toda la palabra que sale de Dios. No regresa a Él vacía, sino que hace todo lo que Dios ha elegido que haga esa palabra. Por lo tanto, el Espíritu Santo jamás actuará fuera de la palabra de Dios. Jamás lo hará. ¿Por qué? Porque Él es el que inspiró la palabra de Dios. Él es el que inspiró a estos hombres santos para hablar de parte de Dios. Y así dice el Señor Jesús: Él no hablará por su propia cuenta, sino lo que oyere del Padre. Y tomará de lo mío
y os lo hará saber. Aquí está. Jesús es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas que fueron hechas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo, Él lo ha dado a conocer. Así que el Espíritu Santo actúa junto con la palabra de Dios. También concluimos que Dios utilizará maravillosamente la vida de los que han sido llamados eficazmente dentro de su plan redentor. Si nosotros somos cristianos, mis queridos hermanos, Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Amén por eso, porque no lo merecíamos. Nosotros queremos saber lo que nosotros merecíamos. Miremos la cruz. Eso es lo que nosotros realmente merecíamos, no lo que Dios nos da en su gracia. Así que debemos ser agradecidos por Dios, y eso nos lleva a dejarlo todo por amor a Cristo. Porque ¿qué más valioso encontramos en la vida? Título, tierra, doctorado, maestría. No, todo eso se queda. Dice que cuando el Señor venga, todas las cosas en la tierra serán quemadas, segunda de Pedro capítulo 3. Y todas las obras de los hombres y sus pensamientos serán revelados. ¿Pero qué queda? Cristo. Por eso dice, no améis al mundo, ni lo que hay en él. Porque todo aquel que ama al mundo, no ama al Padre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que ese es el plan maravilloso de Dios. Por eso vale la pena. Así que, hermanos de la Iglesia Bautista Betel, nosotros cantamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero ¿qué tanto hemos dejado atrás para seguir a Cristo realmente? Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué tanto estamos dispuestos a seguir dejando atrás todo aquello que nos estorba de acercarnos a Cristo? Y por ende nos preguntamos, ¿Cristo lo vale? ¿Cristo vale todo para nosotros? ¿Cristo verdaderamente lo vale? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Ahora, sabemos que solo Dios conoce quiénes son los suyos. Y sabemos que cuando alguien es llamado y elegido por Dios, se nota en su comportamiento. Sus prioridades se vuelven diferentes. Su amor y lealtad absolutos abandonan este mundo y ya no viven para sí mismos. Ahora Cristo es el todo de sus vidas y la razón de ser de ellos. Así que en este sentido, ¿cómo podríamos aceptar que alguien dijera que ha sido llamado por Dios para ser salvo cuando realmente no ha dejado, su vida atrás, su vida de pecado atrás, todo aquello que le estorba a seguir a Cristo? ¿Cómo podríamos aceptar que esa persona realmente puede ser contada entre los santos de Dios? La respuesta es no, no se puede. Es una pregunta retórica realmente. Entonces debemos siempre escuchar la voz de Cristo. Finalmente, quisiera dirigirme a aquellos que reconocen que todavía no son de Cristo, no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. El Señor nos está diciendo a todos lo siguiente:
El que ama su vida la perderá, y el que la aborrece en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ojalá Dios lo trajera a Cristo, como trajo a Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan. Ellos no atesoraron sus vidas como más importantes en este mundo. Ellos pusieron toda su fe en Jesucristo. Y al final, hoy, ellos están disfrutando de las recompensas de seguir a Cristo. Y de hecho ellos están esperando a que el número de sus condiscípulos se complete para entrar todos juntos a la vida eterna. Y esa es la recompensa de cuando Cristo venga junto con todos sus santos a establecer su reino, el reino de Dios. Por ende, la pregunta es, ¿cuál será su respuesta al llamado de Dios? Concluimos de esta forma. Oremos, solo para la gloria de Dios. Padre Santo que estás en lo más alto, tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Imploro tu perdón, Señor, por mi incapacidad para presentar este tan glorioso mensaje, mas descanso en la promesa de que tu Espíritu Santo nos ayudará en aquellas cosas que no podemos completar. Imploramos, Señor, que tú nos bendigas esta mañana, primeramente con la seguridad de que nada nos podrá separar de tu amor, que es en Cristo Jesús. Con la seguridad de que, pues tú nos has llamado, Señor, y nos has amado con amor eterno, y por eso nos has prolongado tu misericordia. Gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Te pedimos perdón, Dios, por dudar de lo que tú haces por nosotros. Y al mismo tiempo, Señor, rogamos en el nombre de Jesucristo que tú nos concedas el ser fortalecidos en nuestro hombre interior, a fin de que conozcamos la plenitud de aquel que nos llamó a su luz admirable, y que podamos alabarte, oh Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que si estamos flaqueando, si estamos débiles, Señor, tú nos fortalezcas. Tú, así como estos hombres de Esdras, Señor, despiertes nuestro espíritu y que podamos, Señor, oh Dios, servirte y seguirte tal cual lo hicieron estos 4 hombres, Señor. Queremos aprovechar, oh Dios, para todos aquellos que están padeciendo necesidad en este momento, los que estamos enfermos, los que estamos abatidos, los que estamos pasando por problemas, Señor, de índole económica, cualquier otra situación, cualquier otra prueba. Señor Dios, trae sanidad, trae luz, trae solución, trae fortaleza, Padre Santo. Te damos gracias, oh Señor Dios, por tu cuidado. Y finalmente te pedimos por aquellos que no te conocen y que están entre nosotros. Solo tú sabes quiénes son, Señor Padre. Por eso, ten misericordia, oh Dios, según tu voluntad de ellos. Y ojalá ellos también puedan escuchar tu llamado, Señor, para venir a tu Hijo Jesucristo, para creer en Jesucristo, y ellos también puedan ser salvos para la gloria de tu santo nombre. Señor Dios, te damos la gloria y la honra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, hermano Luis terminó una frase importante esta mañana. ¿Cuál será su respuesta? Es importante esa pregunta.
Y quiero resaltar dos cosas nada más en el pasaje. El mensaje que Cristo vino a predicar fue un mensaje de arrepentimiento. Y de arrepentimiento, cada persona debe arrepentirse de sus pecados. Cada persona nos separa de Dios y es el pecado. Dice Jesús, ese mensaje es el arrepentimiento. Cada uno debe arrepentirse de sus pecados. Por eso es importante. El mensaje de él fue un mensaje de arrepentimiento. Y cada persona debe decidir si se arrepiente o no se arrepiente. Yo cuánto quisiera que esta iglesia fuera un arrepentimiento genuino y sincero de cada hermano. La palabra arrepentimiento significa metanoia en griego. Es un cambio, una transformación. Y realmente yo quisiera otra cosa para la iglesia. Mi anhelo para la iglesia de Betel es que seamos pescadores de hombres. Es importante eso. ¿Y qué es pescador de hombres? Esta mañana cuando venimos para la iglesia vimos los lagos y dice para pescar. Pero hay que pescar hombres. Ore por eso, para que esta iglesia sea transformada, sea pescadores, no de pargos, sino de hombres, hermanos. Que ese es su anhelo de su corazón, que seamos pescadores de hombres. Gracias, hermano Luis, por su mensaje esta mañana. Hermano Roy, cantemos entonces el último himno. Vamos a entonar el himno 529. A Dios el Padre Celestial, todo lo que respira, alabe al Señor. Salmo 156. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos a alabar. Cantad al Trino y uno Dios, tus alabanzas entonar, la moderna gloria proclamar, con gozo, gratitud y amor. Antes de irnos, hermanos,